soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran? Porque a veces no es que salgan mal, sino que lo que pasa es que no salen como yo quería que salieran. Auspician este programa. Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más, y más, y más, y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Estamos una vez más con todos ustedes compartiendo Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Yo Muy con bien, la garganta empezando medio mal. Ahora estamos mejor. Debe ser el tiempo. El tiempo. Que transcurre. ¿Cómo estás, Isa? Bien, bien, muy bien. Estoy bien. Estamos viviendo épocas post-mundial. Y preguntándonos, antes de empezar el programa en el que queremos hablar de esto, preguntándonos si realmente lo importante es ganar o perder. Perder o ganar, esa es la cuestión. Quizás ya con el tema del mundial uno ya está, se acabó, ganó Alemania, ya está. Pero ya está. Uh-huh. Porque sigue obviamente siendo un tema para muchos, y el problema es que no es solo un tema a charlar y analizar y enojarse o no alegrarse o no sé qué. Para muchos ha sido muy doloroso esto, el haber perdido, pero eso también es como que te lleva a reflexionar sobre otros momentos de la vida, no solamente un partido de fútbol. Un campeonato que duró un mes. Toda la vida de uno a veces está marcada por esto. Perder o ganar. Esa es la cuestión. No hay grises. Tiene que ser blanco o negro. No hay valores ahí que uno puede rescatar. El tema para mí es qué hacemos ante la frustración de cualquier tipo. La vida está llena de momentos maravillosos y que nos llenan de plenitud y de alegría, y también tiene muchísimos momentos de frustraciones y de dificultades a veces inmensas. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran? Porque a veces no es que salgan mal, sino que lo que pasa es que no salen como yo quería que salieran. ¿Cómo reaccionamos? La violencia es una de las primeras reacciones desde que un chico es chico y se agarra una pataleta porque no le das lo que quiere. Está reaccionando con violencia ante una cosa que él quería y se siente frustrado. Ahí nomás ya empezamos a educar a qué se hace ante la frustración y cómo se maneja ese hecho que después a la criatura lo va a acompañar toda la vida de ¿qué se hace cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan? Me da la impresión que a veces no sé si es dolor, pero es una sensación de fracaso grande. Uh-huh. El que las cosas no salgan como uno las programó. Algo no hice bien, alguien lo impidió, algo. ¿Qué sucedió? Y la sensación de fracaso puede ser muy grande. Ahora, todas estas cosas, cómo bancamos la frustración,
el dolor, el fracaso, tienen una raíz muy, muy en la infancia. ¿De qué manera fuimos educados? ¿De qué manera educamos para que la frustración, que es parte de la vida inevitable, también sea como parte del aprendizaje? Ahí vos dijiste otra actitud típica del chico ante la frustración, que es buscar un culpable. Él hizo tal cosa, el otro. Lo que pasa es que eso después lo vemos a nivel de país, no de un chico. Sí. Y creo que es una característica muy típica de nuestra sociedad, el vivir peleándonos con fantasmas de quién tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nunca tenemos la culpa de nada. Todo es o el mundo financiero internacional, o los árbitros, o que la vida me engañó. Pero la enorme dificultad de asumir las responsabilidades, si yo no pude o a mí no me salió, y sobre todo la enorme dificultad de qué se hace ante la frustración, y bueno, bancársela, empezar de vuelta si uno cree que puede hacerlo, o buscar otra cosa, o imaginarse que lo que uno tiene para hacer en la vida es otra cosa, u organizarse de otra manera. Hay una infinidad de cosas para hacer cuando las cosas no salen como uno quiere, pero uno parece que es muy de nuestra idiosincrasia darnos contra la pared, volver a darnos, y volver a darnos, y volver a darnos, echarle la culpa a medio mundo, y no decir, ¿y si probamos de dar la vuelta por el otro lado? ¿Y si probamos de organizarnos de otra manera? ¿Y si la culpa es nuestra en lugar de vivir quejándonos del que la vida me engañó? Sí, es cierto, pero se necesita una preparación interna bastante interesante, que no por complicada, simplemente para poder analizar así como vos haces las cosas, o las decís, hay que estar preparado también para eso, desde que uno es chico. Y hay cuestiones culturales. Cuando vos ves que a los japoneses les pasa semejante terremoto por encima, con destrucción de centrales nucleares en el medio, y 2 meses después de reconstruida todas las calles, vos decís, ¿esto qué es? Nosotros todavía no conseguimos no tener baches en la 9 de julio. ¿Qué hay en los pueblos? ¿Qué hay? Yo no quiero ser como Japón, prefiero tener nuestros baches y ser como soy yo. Pero tampoco la pavada. Hay una incapacidad notable para bancarnos la frustración y para solucionar los problemas de distintas maneras. Y habría que analizar también desde uno mismo, no poniendo en otros el acento, qué estamos depositando, qué otras frustraciones depositamos en ese hecho puntual, en este caso de un mundial de fútbol, para que nos pegue de tal manera que, por ejemplo, nos pongamos violentos. Hay una descarga de otras frustraciones que habría que analizar, ¿no? en uno personalmente también. Sin duda.
Soplar sobre la herida. Es interesante desde este análisis de Erich Fromm, de un libro que se llama Tener o Ser, que claro, hay como frustraciones en las cosas chicas y también en otras que han sido y que son muy importantes para el mundo, para la humanidad. Introducción. La gran promesa, su fracaso y sus opciones. El fin de una ilusión. La gran promesa de un progreso ilimitado, la promesa de dominar la naturaleza, de abundancia material, de la mayor felicidad para el mayor número de personas y de libertad personal sin amenazas, ha sostenido la esperanza y la fe de la gente desde el inicio de la época industrial. Desde luego, nuestra civilización empezó cuando la especie humana comenzó a dominar la naturaleza en forma activa, pero este dominio fue limitado hasta el advenimiento de la época industrial. El progreso industrial que sustituyó la energía animal y la humana por la energía mecánica y después por la nuclear, y que sustituyó la mente humana por la computadora, nos hizo creer que nos encontrábamos a punto de lograr una producción ilimitada y por consiguiente un consumo ilimitado, que la técnica nos haría omnipotentes, que la ciencia nos volvería omniscientes. Estábamos en camino de volvernos dioses, seres supremos que podríamos crear un segundo mundo usando el mundo natural tan solo como bloques de construcción para nuestra nueva creación. Muy interesante toda la descripción de todo lo que fue la gran promesa de la era industrial, en donde el mito del progreso indefinido estaba como instalado. Nadie ya podía parar ese progreso que se había desatado a partir de la revolución industrial. Ahora la revolución industrial ya está siendo superada por la revolución de las comunicaciones, que es mucho más acelerada y mucho más compleja de entender, pero se diferencia fundamentalmente de la revolución industrial en que ésta no tiene una promesa. Ahora no hay una promesa de una vida mejor. No estamos caminando con la sensación de que vamos necesariamente hacia un mundo mejor. Estamos caminando con una gran inseguridad hacia un mundo desconocido. Entonces, la actitud del que educaba en la época de la revolución industrial, vos estabas educando a un chico que se iba a meter en una empresa, que iba a trabajar, que iba a salir adelante, iba a comprar un coche, iba a comprar una casa, iba a hacer una familia. Ahora no sabés muy bien para qué estás educando a un chico. Y eso hace que sea mucho más importante educar a un chico y educarnos todos y preguntarnos todos en las cosas más esenciales, porque no hay una promesa a realizar, hay una enorme incógnita a realizar, y entonces más vale que sepamos trabajar las frustraciones y más vale que fijemos la atención en las cosas realmente importantes de la vida. Este viejo libro de Erich Fromm, de Tener o Ser, ya planteaba este tema. Después del fracaso de la promesa de la revolución industrial, tener o ser. Lo que la revolución industrial nos propuso fue tener mucho, pero te interrumpí la lectura, que estaba muy interesante. No, está bien. La época industrial no ha podido cumplir su gran promesa. Y cada vez más personas se dan cuenta de lo siguiente. La satisfacción ilimitada de los deseos no produce bienestar. No es el camino de la felicidad ni aún del placer máximo. El sueño de ser los amos independientes de nuestras vidas terminó cuando empezamos a comprender que todos éramos engranajes de una máquina burocrática y que nuestros pensamientos, sentimientos y gustos los manipulaban el gobierno, los industriales y los medios de comunicación para las masas que ellos controlan. Esto es muy interesante.
Cuando fue a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1952, Albert Schweitzer desafió al mundo a atreverse a enfrentar la situación. El hombre se ha convertido en un superhombre, pero el superhombre con su poder sobrehumano no ha alcanzado el nivel de la razón sobrehumana. En la medida en que su poder aumenta, se convertirá cada vez más en un pobre hombre. Debe despertar nuestra conciencia el hecho de que todos nos volvemos más inhumanos a medida que nos convertimos en superhombres. Es muy rica, es trágicamente verdad. Y es un tema me gustaría, al terminar este bloque, traerlo a nuestro país, ¿no? Esa necesidad de acumular poder sin saber para qué nos convierte también en menos humanos. La lucha por el poder nos hace menos humanos. Y la frustración en la lucha por el poder incorpora la violencia como una cosa natural. Y es profundamente inhumano vivir luchando por el poder, como es profundamente inhumano vivir pensando nada más que en el consumo y en la producción. Pero bueno, es la duda siempre entre el tener o ser, y creo que estamos justamente terminando un tiempo, por eso a mí me gusta este tiempo nuevo de incertidumbres, terminando un tiempo en el cual ya no nos creemos más eso del progreso ilimitado y ya no nos creemos más que teniendo cosas se es más que alguien.
Soplar sobre la herida. Me voy a frustrar, voy a volver a empezar. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Dónde me apoyo para volver a empezar después de una frustración, por ejemplo? ¿Qué tengo? Soplar sobre la herida. Lo que estabas diciendo me hace pensar que en realidad, a pesar y gracias también al progreso, no todo es pesar en el progreso. Uh-huh. Y claro, la era industrial te abría puertas, entrabas a un lugar, sabías cuál era, había un cierto límite en eso. Pero ahora no. Los hijos de uno o uno mismo entra a un espacio nuevo que es infinito casi, que no, el tema de las comunicaciones, no sabe a dónde va, lo cual también es desafiante. Pero finalmente, para que eso no nos deshumanice, tenemos que volver a estas cosas primarias y a recordar que somos personas y ver qué valores nos van armando la estructura para poder ser felices en este mundo que nos ofrece tanto y a veces de tanto que ofrece nos desorienta y no sabemos cuál es la verdad dentro mío. ¿Quién soy yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué valores defiendo yo? Para no dejarnos arrastrar, porque son muy tentadoras las cosas. Pero bueno, me voy a frustrar, voy a volver a empezar. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Dónde me apoyo para volver a empezar después de una frustración, por ejemplo? ¿Qué tengo? Porque lo material a mí no me da eso. Es que, a ver, lo de la omnipotencia o la sensación de omnipotencia que transmitía la revolución industrial, primero era una sensación, no era real. Claro. Segundo, estaba apoyado sobre una descomunal injusticia. La realidad es que muchísima gente pudo entrar en los beneficios de la revolución industrial y países y continentes enteros, mira lo que es hoy África, uh-huh, han pagado el precio de esa revolución industrial. Después, siempre que uno se la cree, termina frustrado. Ahora que tenemos conciencia tan evidente de nuestros límites y que no hay ninguna promesa y que todos vivimos sin saber muy bien cómo va a ser el mundo que se nos viene, ni para qué estamos educando, ni todo eso nos hace más humildes, nos hace más humanos, nos hace más cercanos a los valores que realmente valen la pena, nos hace más pendientes del presente y no de utopías ridículas, nos hace más cercanos a los sentimientos y no a las ideologías. A mí todo eso me parece extraordinariamente positivo. Esa sensación de no saber a dónde vamos también puede generar, junto con el miedo natural que puede aparecer, cosas muy muy buenas y mucho más reales, porque la verdad es que en aquella época tampoco sabíamos a dónde íbamos. Era una ilusión el creer que sabíamos a dónde íbamos. De hecho, fue una enorme estafa. No llegamos a donde la revolución industrial proponía. No llegamos a un mundo más justo, a un mundo que dominaba la naturaleza. Al contrario, destruimos la naturaleza, generamos una enorme injusticia social, generamos abismos en medio de las culturas, guerras espeluznantes. ¿Qué nos dio esa revolución industrial? Quizás... Probablemente, perdóname, sí nos dio mucho en el nivel de la ciencia, de la medicina, de llegar a la luna y de combatir las enfermedades como nunca en la vida. El tema de la ciencia, sin duda, también hay que decir que accedemos algunos. Desgraciadamente, tampoco a esa ciencia accede todo el mundo. A ver,
Seguramente es una sensación mía, pero la vivo de esta manera ahora, hoy, hablando con vos. La era industrial quizás nos trajo hasta inocentemente una esperanza de cosas mejores. Creíamos inocentemente, la mayor parte del mundo, diría. Los que manejaban la cuestión sabían muy bien que eran sus intereses, pero de todos modos uno tenía una esperanza hasta inocente. Y hoy no. Hoy es, pensando en lo que decía, ¿no? Es un poco la inseguridad también. Por eso insisto en volvernos hacia nosotros, seres humanos, limitados por el tiempo, limitados por las circunstancias, por los otros, porque los otros por ahí pueden más, saben más, vamos a tener un montón de frustraciones, pero frente a este mundo que se abre y que es casi, no sé, hay tantas posibilidades que uno se pierde en él y se siente inseguro. Es una inseguridad. No sé cómo, porque no me da sensación de la era industrial con una esperanza de que si hago esto, tengo esto. Hoy no sé. Es que es una sensación, no sé si de inseguridad, sino de precariedad. De que todos tenemos conciencia de que nos necesitamos más. Sí. De que nadie puede solo. ¿Tenemos conciencia de que nos necesitamos creo más? Que es lo que está pasando. Creo que es lo que poco a poco va a ir pasando. Todavía estamos con mucho, sobre todo en Argentina, con mucha bravuconada de la era preindustrial, de la edad de piedra, pero pero poco a poco, yo lo veo en los más jóvenes, hay como más humildad, me da la sensación, ante la inmensidad del desafío que hay por delante, ante el hecho de que las familias están destruidas, ante el hecho, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para...? Y se recurre a lo único que nos queda siempre, que es el afecto, los afectos, las amistades, la familia, tratando de reconstruirla lo mejor que se pueda. Yo creo que esta época de precariedades, ¿no?, de inseguridades, va a dar fruto de cosas muy buenas.
Soplar sobre la herida. Creo que en un programa en el que hemos estado hablando de qué hacer ante la frustración, el texto del Evangelio que nos puede iluminar es el momento en el que los discípulos de Maús, llamados de los discípulos de Maús, cuando los discípulos de Jesús, esos dos discípulos de Jesús van caminando, no se sabe si eran dos o más, pero un grupito, iba caminando hacia Emaús después de que Jesús había muerto y ya resucitado, y estaban tristes, iban discutiendo. Jesús se les arrima y empieza a charlar con ellos, y el texto dice que les cuenta, les hace ver toda la Escritura iluminada por su palabra y por la experiencia que él había vivido, y finalmente al partir el pan se dan cuenta que es él. Esa sensación de fracaso y de frustración en el cristianismo reaparece permanentemente, y permanentemente encuentra como respuesta a esa presencia de Jesús caminando al lado nuestro. Nosotros, la manera que tenemos de vivir todos estos tiempos de precariedades, todas las frustraciones, todo, es no solamente apoyándonos entre nosotros y buscando soluciones técnicas o soluciones políticas, claro, sino creo que estos tiempos justamente son tiempos de una enorme respuesta espiritual. Desde lo más hondo de nosotros mismos y desde nuestra fe encontramos los elementos para vivir esta época de precariedades y de no soledades. Saber, de soledades también, de soledades. Sí, yo pienso, qué sensación de fracaso deben haber sentido justamente los discípulos que estaban tan cerca de Jesús, y uno dice, ¿cómo estaban cerca de Jesús? Pero también Jesús les decía, me van a matar, me voy a morir, me voy. No voy a estar más acá con ustedes. De esta manera no voy a estar más. Hasta poder ellos comprender, pobres humanos como nosotros, que se quedaba de otra manera, tiene que haber sido una sensación de desvalidez muy grande, y de hecho que se juntaron. En realidad esto forma parte de todo lo que es la historia del pueblo de Israel, claro, que va sucesivamente de frustración en frustración, por decir así. Tiene sus épocas de esplendor, pero después vienen épocas de frustración muy profunda. De cada época de frustración muy profunda sale una enseñanza espiritual nueva. De la experiencia de la esclavitud en Egipto sale la fuerza liberadora de Moisés. De atravesar el desierto sale la fuerza del pueblo que finalmente llega a la tierra prometida. De el final de la época de esplendor de Israel, en donde es arrasado por todos sus enemigos, llega un momento de mucha frustración y se va interiorizando la promesa y se van dando cuenta que no se trata de ser una gran potencia mundial, sino que ser el pueblo de Dios es otra cosa. Y así sucesivamente. En la época de Jesús estaba la expectativa de un tipo de Mesías que los mismos discípulos tenían, y que Jesús les decía, no es eso, no es por ahí. Ellos también tienen que vivir, tienen que aprender que el Mesías, que la salvación que ha venido a traer Jesús no es esa que ellos se imaginaban. Y no es de la manera en que ellos se imaginaban. Pero es salvación. Pero es salvación de toda la persona. Porque en la medida en que uno siguiera esta enseñanza de Jesús y este espíritu de Jesús, se liberaban otras cosas. También estas esclavitudes físicas, económicas y todo. Porque entonces tendría que haber otro espíritu en cuanto a considerar al otro mi prójimo. Es que la salvación ellos no la ven porque se quedan en una parte chiquita de la salvación. En cambio Jesús lo que viene, siempre la salvación que se viene a traer es más grande de la que se esperaba. Y es un cambio más profundo.
Y esto es lo que nos pasa muchas veces en la vida. Ante una frustración nos quedamos viendo el poquito que no coincide con mis planes y no somos capaces de mirar más allá, que lo que está pasando es mucho mejor que lo que yo estaba queriendo hacer. Y si volvemos al principio del programa y nos vemos como país y como argentinos y mundial y segundos y qué sé yo, segundo no sirve para nada, parece en este país, ni en ningún lado de este mundo, todo eso nos tiene que servir para mirar otras cosas. Para la frustración es siempre la frustración de un aspecto de la vida. Tenemos tantas riquezas, tantas otras posibilidades, y lo único que nos sirve es reaccionar con pataletas y echándole la culpa a los demás. Sí, no, eso está trágico. Eso es ser niños que no reaccionan como adultos. El tema es ver si como sociedad somos capaces de vivirlo y de ser personas que son capaces de atravesar mentalmente las cosas, es decir, no quedarnos en lo chiquito, buscar las cosas desde otros paradigmas y desde otras visiones. Volver a lo simple de no mirarse tanto el ombligo frente a estas cosas, levantar la mirada y ver que hay otras posibilidades. Quizás a mí me quede también con respecto al Mundial y palabras de un comentarista que claro, habíamos perdido, pero lo valioso del equipo es que fuera un equipo. Uh-huh. Y no solamente un grupo ni siquiera un grupo, una serie de buenos jugadores. Se logró un equipo. Por supuesto que son lindas palabras y habrá que analizar lo interno, pero se veía un equipo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿no? Trabajar juntos. Simplemente trabajar juntos con un objetivo que se va viendo y que habrá discusiones y demás, pero quizás esto reforzar lo que vos decías en algún momento, buscarnos, que estamos necesitando encontrarnos para hacer juntos. Es básico. Esto va unido a lo que me parece a mí, sin forzar las cosas, a lo que la Iglesia viene repitiendo hasta el cansancio desde hace bastante tiempo, la necesidad de una reconciliación muy profunda, de un reencuentro muy profundo. En estos tiempos tenemos que ser un equipo, tenemos que ser un cuerpo, tenemos que ser una nación. Eso no es nacionalismo barato, esto es realmente ser una comunidad, ser gente que realmente comparte, se quiere y, más allá de todas las diferencias, apuesta a algo todos juntos.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Siempre es una alegría reencontrarnos. Y si quieren volver a escuchar o escuchar otros programas, estamos en www.soplarsobrelerida.com. Si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen siempre y sobre todo el compartir nuestras reflexiones. Los invito entonces para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano, edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.